Muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Es un placer inmenso acompañarlos una vez más. Les extendemos una cordial invitación a sintonizar nuestro devocional El Pancito Diario de Vida con el siempre inspirador pastor Danilo Toledo Muñoz. Será un momento de reflexión y crecimiento espiritual que no querrán perderse. Bienvenidos y que Dios les bendiga abundantemente. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a retomar una sección que hace mucho tiempo no salía al aire, la cual es ¿sabías que? Fíjese que cuando meditamos en la palabra de Dios, la Biblia, debemos pensar varias cosas importantes como número uno, que la Biblia es plenamente inspirada por Dios y presenta grandes utilidades y una preparación para la vida eterna en el creyente, según 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y en el ¿sabías qué? De hoy, tomándome de aquella palabra, inspirada por el apóstol Pablo hacia el joven Timoteo, precisamente quiero que meditemos en este ¿sabías qué? ¿Sabías que la Biblia abarca 14 siglos de historia y que fue escrita por muchísimos autores? Tal como he escuchado. Una de las cosas más particulares de la Biblia es que no fue escrita por un solo hombre. De hecho, esto ayuda mucho, sobre todo en el arte de la apologética, que significa defensa de la fe. Palabras sencillas, es un área teológica que nos da herramientas para poder defender los conceptos de doctrina, para poder defender la sana doctrina. Y una de las áreas más atacadas precisamente es la escritura, la palabra de Dios. Se cuestiona la Biblia y se dice que es un librito más, que es un libro retrógrado, que mucha gente en ignorancia lo estudia, que es un libro que posee mitos, leyendas, fábulas, que es un libro que está desactualizado para el tiempo presente. Y quien es capaz de creer y confiar en la Biblia es una persona que no tiene sus facultades mentales normales o que es una persona débil que necesita en algo en lo cual poder refugiarse. Así como se ataca la idea de la existencia de Dios, se caricaturiza muchas veces el tema de la Biblia. Pero frente a esto, uno le podría decir a la gente, ¿sabía usted que la Biblia no tiene un solo autor? En realidad sí. El autor directo es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo, tomando referencialmente como base ese texto, habla de la plena inspiración de la palabra de Dios, dado que es el Espíritu Santo quien usó la vida de distintos hombres a través de distintos tiempos para traer lo que tenemos como la Biblia actualmente. Fueron 40 escritores inspirados, desde legisladores como Moisés, desde profetas como Samuel, desde hombres históricos como Josué, desde jueces como Gedeón. Todas esas personas que tuvieron experiencias extraordinarias con Dios, aparecen muchos de ellos como protagonistas de las páginas de la Biblia, pero al mismo tiempo varios de ellos llegan a ser personas escritores. El caso, por ejemplo, de Moisés, el gran legislador de Israel. A él se le reconocen al menos 5 grandes escritos que dan pie para lo que se llama el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia. En su orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio.
Y así también, por ejemplo, el Salmo 90 se le atribuye a Moisés, cuando se habla de la transitoriedad del hombre y la eternidad de Dios, los cortos días del hombre frente a la magnificencia de los días de Dios. ¿Qué decir de un David, del cual mucho se habla la palabra? Hombre conforme al corazón de Dios, dulce cantor de Israel, hombre muy especial, pero que también la misma Biblia relata sus momentos de grandes caídas, pecados, fracasos y errores. Quizá de alguna forma para identificar que por muy bueno que sea un hombre, no deja de ser un hombre pecador. Pero frente a aquellas necesidades humanas, la misma Biblia resalta un Dios misericordioso capaz de perdonar y extraordinario en todas sus virtudes y atributos. Y ahí aparecen los maravillosos salmos, por ejemplo. Que hablar también de la sabiduría del hombre más sabio que ha pasado por esta tierra, el cual fue el rey Salomón. Que nos deja también mucho de lo que son los proverbios, los dichos sagaces de sabios, consejos extraordinarios que transforman la vida del simple y le hacen una persona inteligente. Por lo tanto, hay una amplia gama de 40 escritores inspirados en distintos lugares geográficos, de distintos ambientes y realidades, incluso no solo geográficas, sino que sociales. Así también, no solo fueron 40 autores, en donde tenemos, por ejemplo, 17 escritos proféticos, donde 4 se consideran mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y se le atribuye un libro homónimo al nombre de Jeremías, el libro de Jeremías, llamado Libro de Lamentaciones de Jeremías. Y después vienen 12 considerados profetas menores, no porque sean menores en rango e importancia, sino que sus escritos quizás no son tan largos ni tan profundos como estos primeros 4, incluyendo la obra de Jeremías. Y ahí tenemos a un Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí podemos ver cómo de distintos estratos sociales, geográficos, Dios llama a hombres a su servicio. Un Amós, un hombre que no era profeta ni de oficio ni de linaje, llamado desde las tierras de la agricultura y de recoger higos, por eso se le considera un boyero, pero a una misión extraordinaria de llevar el mensaje de Dios, que estaba prácticamente rugiendo como Dios, porque el juicio ya sobre su propio pueblo y las naciones extranjeras estaba ya encima. Pero al mismo tiempo vemos cómo Dios puede usar la vida de un Oseas, en donde se le permite a este profeta casarse con una mujer de muy mala y dudosa reputación y aún así concebir hijos. Porque Dios estaba en un tiempo especial para con su propio pueblo Israel. Israel era como esa mujer que había adulterado con otros dioses, con otras naciones, con otros que no eran Dios. Y ahora Dios estaba dispuesto a perdonar siempre y cuando Israel también se reconociese. Ahí vemos también la historia de un Jonás, un hombre que se rebela no contra su hacedor, su creador, y quien lo llama, sino contra el oficio, en donde se muestra el carácter de un Dios perdonador que incluso frente al arrepentimiento es capaz de perdonar a los ninivitas, hombres crueles y salvajes. Y vemos cómo la escritura va a transitar en 40 escritores con distintas emocionalidades, con distintas situaciones de vida, distintos lugares geográficos, dado que la Biblia finalmente nos muestra cómo Dios llama de 3 continentes diferentes. Dios está llamando gente de Asia, gente de Europa y gente de África.
Y si no le parece extraordinario en este, ¿sabías que la riqueza de la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia, la palabra inspirada plenamente por el Espíritu Santo, así también fue escrita en 3 idiomas diferentes? El Antiguo Testamento casi plenamente en hebreo, pero en algunos pasajes de arameo, incluyendo algunas palabras dichas por el Señor Jesucristo, donde el arameo era su lengua vernácula aparentemente. Pero el griego fue la lengua en la cual se escribe el Nuevo Testamento. Algunos pasajes con un griego más común y otros con un griego muy excelente, como es el caso de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y si fuese por decir algo, ¿qué hablar del apóstol Pablo? Un hombre que él mismo autobiográficamente en Gálatas, Filipenses y en muchos pasajes del libro de los Hechos, él relata quién era antes: un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un hombre apegado a su religión, el fariseísmo judaico, y que finalmente se enorgullecía de cazar y matar cristianos a través de la autoridad conferida hacia él. Es alcanzado por Cristo y su vida plena y absolutamente transformada, demostrando con hechos tangibles que la palabra de nuestro Dios tiene el poder transformador sobre el corazón del hombre que se rinde a Dios. Y este hombre es usado por Dios para escribir 13 epístolas o cartas que componen los 27 libros del Nuevo Testamento, tal como lo escuchó. Sí, escuchó bien, no ha escuchado de manera equivocada, ni yo lo he dicho equivocadamente. Un solo hombre de Dios dentro de estos 40 escritores inspirados es usado poderosamente por Dios para legarnos casi la mitad del Nuevo Testamento. Y finalmente, si eso no le convence de la riqueza de la Escritura, es palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y traspasa integralmente al hombre en espíritu, alma y cuerpo, discerniendo los pensamientos, a fin de que también el hombre, mientras lee la palabra lo lea a él, según Hebreos 4:12. En síntesis, la Biblia no es cualquier librito. Es una biblioteca en sí misma compuesta por 66 extraordinarios libros, donde en el Antiguo Testamento tienen un sentido masculino de libros, y en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos en masculino, el único registro histórico documentado oficialmente, aunque los 4 evangelios también podrían ser libros de historia que relatan los hechos extraordinarios del Dios hecho hombre, Cristo el Señor. El libro del Apocalipsis, qué decir de él, una revelación extraordinaria. Pero finalmente, en sentido femenino, cartas son las que tienen el grueso del Nuevo Testamento. Es una enciclopedia en sí misma. Es el libro de los libros, que no solo contiene la palabra de Dios, sino que la es. Y aunque muchas veces hay mejores versiones unas que otras, en un sentido perfectible, porque pueden tender al error solamente de edición, la palabra en sí es inerrante, infalible, perfecta, absoluta, inspirada, eterna, reflejando todo el absoluto carácter de Dios en sí misma. Es por eso que en estos casi 1300 o estimados 1400 años que tardó en compilarse el canon, toda la Biblia como la conocemos, desde los tiempos de Moisés, obviamente aproximadamente a eso de 1300 antes de Cristo, hasta el último escrito a la muerte de Juan, aproximadamente el 100 después de Cristo, está el cálculo que Dios se tomó en usar la vida de estos hombres para dejarnos este legado extraordinario. Así que usted, amigo o amiga, que no sabía estos datos, va a comenzar a tomar en serio la palabra de Dios, dado que en Él os parece que hallaréis la vida eterna.
Y esto ocurre porque las Escrituras, dijo Cristo, son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39. Y usted, hermano y hermana de congregación, que mira en poco el estudiarla, ¿va a comenzar a estudiar? Dios les bendiga. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.